Comienza Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez. Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este espacio de Camino de Santiago desde la Fe de Radio María, donde no solo recorremos senderos de tierra, sino también caminos del alma. Hoy nos adentramos en una pregunta que, aunque sencilla en apariencia, encierra una profundidad que interpela a cada caminante. ¿Quién es realmente peregrino? En un tiempo en el que miles de personas se lanzan a las rutas jacobeas por motivos muy diversos, desde la búsqueda espiritual hasta el desafío personal o el turismo, queremos detenernos y mirar más allá de las mochilas y las credenciales. Para ello contamos con la voz de alguien que conoce el camino no solo con los pies, sino también con el corazón y la razón. Antón Pombo, peregrino, hospitalero y doctor en historia, uno de los grandes conocedores contemporáneos del Camino de Santiago. Con él trataremos de iluminar esta cuestión que no nos deja indiferente. ¿Es peregrino todo el que camina o hay algo más? Acompáñanos en este tramo de reflexión, silencio y encuentro. Comenzamos un nuevo programa. Adelante. Se iba a afrontar a lo largo en su jornada, él se puso a llorar. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Bueno amigos, pues como os he dicho a la entradilla, hoy tenemos el lujazo de tener entre nosotros a nuestro querido Antón Pombo, que acaba de regresar del camino portugués. Y lo primero que quiero preguntarte, Antón, es ¿cómo te encuentras? Bueno, pues me ha ido de maravilla. Desde el punto de vista del tiempo, pues de 11 días solo me ha llovido 2, lo cual está bastante bien. Finales de invierno, principios de primavera. Había gente, quizás más incluso de la que yo pensaba, pero no estaba ni mucho menos abarrotado. De hecho, pues no he reservado nunca, he caminado y cuando se acercaba la tarde, ya una hora prudente para parar, pues buscaba un sitio y siempre lo encontraba. Es una maravilla poder hacer el camino así, sin agobios, sin reservas, sin tener que ir a un lugar concreto. Es un poco el viejo estilo de hacer el camino. Y bueno, he hecho el Camino Portugués de la Costa, que es un itinerario que tiene unas peculiaridades, ¿no? Pues mucha gente joven, muchos alemanes, prácticamente extranjeros todos los que hay en esta época del año. No había ningún español, ni portugueses, italianos 1 o 2. Eran casi todos centroeuropeos, estadounidenses, asiáticos. Se hablaba básicamente inglés. Pero bueno, Portugal siempre es un placer recorrerlo, es un país muy amable. La infraestructura ha crecido muchísimo en los últimos años, me ha sorprendido. También han hecho obras de mejora en las pasarelas famosas de la zona litoral. Y en Galicia, pues lo mismo. La verdad ha sido una experiencia muy buena y no tengo más que decir que una vez más he llegado con el trabajo cumplido, porque iba a actualizar datos de la guía que estoy haciendo de Anaya nueva, del Camino Portugués de la Costa, y también algún dato para Gronce, y trabajo cumplido y aquí estamos de nuevo en casa. Bueno, pues bienvenido a casa y hoy para darte la bienvenida vamos a hablar de un tema, pues como he dicho ahora al principio, que tiene pues es muy poliédrico y tiene muchas aristas y bueno, pues la gente está muy alerta siempre que se habla de estos temas. Y viene a colación de un artículo que tú publicaste, quiero recordar en febrero, hace un par de meses, mes y medio, 2 meses, en Gronce, que se titulaba ¿Quién es el verdadero peregrino?
Y bueno, pues a mí este artículo, los leo todos tus artículos de bronce y todos los que pillo y bueno, pues me llamó mucho la atención y te propuse pues hablar de este tema hoy. Y bueno, pues vamos a entrar ya de cabeza en el tema. Antón, para ti, ¿quién es el verdadero peregrino? Para mí, el verdadero peregrino es, ya daría una respuesta muy subjetiva, claro, en base a mi experiencia, pero no se trata tanto de decir lo que yo pienso que pueda ser un peregrino, como de buscar un consenso para fijar el término, porque hoy en día, Raúl, el problema es que vivimos en un mundo, en una sociedad en la cual parece que los diccionarios o las definiciones que se han ido consolidando a través de los tiempos y han sido aceptadas pues, por el común de la sociedad y fijadas pues, por la Academia de la Lengua, hoy en día no se aceptan y parece que cada uno tiene la potestad de decidir o definir los conceptos a su antojo. Por eso no quiero empezar diciendo lo que yo pienso que es un peregrino, sino más bien asumir la historia, la tradición y la fijación lingüística y académica en el diccionario, en los diccionarios de lo que es un peregrino, si te parece. Pues sí, perfectamente. Pero vamos a llegar dentro de un rato a esto porque te la voy a pedir la definición, que yo me las he leído también, más algunas más que han caído. He utilizado también inteligencia artificial, he utilizado varios conceptos, pero me gustaría avanzar un poquito y hacerte antes un par de preguntas más. Antón, ¿por qué crees que esta cuestión genera hoy tanto debate en el mundo jacobeo? Bueno, genera debate porque nadie quiere dejar de ser un peregrino. Entonces, cuando alguien hace el camino, a sí mismo se denomina como peregrino. El Camino de Santiago, en este caso, ¿no? Si bien hay muchas formas de hacer el camino y no todas las formas se aproximan a lo que es la figura del peregrino. Ya no hablo de la figura solo tradicional del peregrino, sino de la figura también actualizada del concepto de peregrinación, ¿no? Entonces, claro, se juega con el concepto y unos dicen, usted no es peregrino. Esto lo hemos oído muchas veces, incluso en los albergues, cuando llega alguien y le dicen, no, usted no es un peregrino. Y el otro responde, ¿y quién es usted para decirme que yo no soy un peregrino? Y el otro le dice, bueno, porque un peregrino debe ser así, así. ¿Por qué lo dice usted? Entonces, el término hoy en día es un poco ambiguo y un poco confuso, porque existe un poco la idea de que vamos a llamarle peregrino a cualquier cosa que queramos llamársela, ¿no? Entonces, si uno dice que es peregrino, pues punto. Es como una especie de reafirmación personal, ¿no? O de yo me asumo esa idea y tú no puedes quitarme a mí el título porque yo lo he asumido. Sin embargo, claro, la palabra tiene unas connotaciones, tiene una definición más o menos precisa o concreta y de ahí pues han surgido otras palabras, a veces pues irónicas o burlescas, como este concepto del turigrino, que en el fondo es una especie de juego semántico de, en fin, los que dicen que son peregrinos, pero todos vemos desde lejos que están revestidos de otras características, ¿no? Entonces, por eso existe tanta polémica, porque se juega con la terminología y nadie quiere ceder en sus posiciones entre los que defienden una forma de hacer el camino y otra forma, y todos pretenden ser al final pues peregrinos. Bueno, ahora mismo no te lo voy a decir porque voy a dar un poquito de emoción al asunto, porque últimamente he oído otras asesiones sobre el peregrino. Después la vamos a comentar si a ti te parece, pero ahora vamos a entrar ya de cabeza en qué es un peregrino según la RAE o María Moliner. Y a mí me gustaría que tú, si puedes, que nos hagas esta descripción según nos dice la Real Academia Española de la Lengua o el diccionario María Moliner, en qué define como peregrino. Bueno, no lo tengo ahora la definición delante, pero evidentemente tanto el diccionario de la Real Academia Española como María Moliner, incluso otros diccionarios,
beben bastante en lo que es la tradición y quizás les falta un poco de actualización a todos ellos, ¿no? Se han quedado un poco en la etimología, el origen de la palabra, peragere, el que anda fuera de su casa, pero todos coinciden en un aspecto y creo que esto es importante reseñarlo. El aspecto es que van en un viaje sagrado, están realizando un viaje sagrado. La palabra sagrada va unida siempre a la figura del peregrino. Claro, luego nos metemos en otro término, que es sagrado. ¿Qué es hoy en día lo sagrado? ¿Qué entendemos por lo sagrado en una sociedad como la que vivimos, que está sumamente secularizada, ¿no? Pero es importante, de buenas a primeras, por lo menos quedarnos con una idea, y es que la peregrinación y el peregrino nada tienen que ver con otro tipo de viajeros. Es un viajero específico que tiene un sentido y una dimensión muy clara, que es el sentido de lo sagrado. Luego ya podemos hablar todo lo que queramos sobre cómo se manifiesta este vínculo con lo sagrado, si tan solo es porque se va a una meta sagrada o hay algo más en las motivaciones o en los ritos que se practican, en la actuación cotidiana del peregrino. Pero bueno, no es, por lo tanto, un viajero de otro tipo, un viajero curioso, que lo puede ser también, pero a mayores. No es tampoco un turista, porque el turismo es otra cosa, es muy posterior al sentido de la peregrinación. El turismo surge pues en el siglo XVIII, se consolida en el siglo XIX y llega a las masas en el siglo XX, ¿no? Como fenómeno de, bueno, más de consumo, de viajes, para tener una serie de experiencias más rápidas, más efímeras, de conocer, etcétera. Pero el peregrino viene de atrás, viene de la antigüedad y viene de la Edad Media. Incluso algunos de los diccionarios ponen como ejemplo el peregrino a Compostela, dicen. Por ejemplo, como peregrino, el ejemplo más claro es el peregrino que va a Compostela. Claro, no dicen ahora, hoy en día, dicen el que va en sentido tradicional, el que hacía el Camino de Santiago. Entonces, bueno, quedémonos con esa idea en un principio, de ambos diccionarios y de otros diccionarios, la idea de un viajero que está motivado por un sentido sagrado o va a un lugar sagrado como destino. Como tú bien sabes, no te voy a descubrir nada. Hoy está todo muy racionalizado, está todo muy licuado. Lo blanco no sabemos si puede ser verde al final o puede ser colorado. Y bueno, se van cambiando los conceptos o bien te cambian de opinión. Pero dicho esto, y un poco metiendo también el dedo en la herida, algunos dicen que estas definiciones de la RAE, de María Moliner y otras que haya por ahí un poquito más oficiales, que se han podido quedar obsoletas, que hay que atender un poco a las pretensiones de la gente actual y que, bueno, pues que un peregrino ahora, pues como decíamos al principio, que puede ser cualquier cosa. ¿Tú qué dirías de esto? Bueno, cualquier cosa no puede ser, porque si es cualquier cosa, no es nada. Siempre tenemos en el lenguaje que tender a la concreción, porque entonces si no viviríamos en un mundo que todo es ambiguo y nada es cierto, porque todo es posibilismo y todo es interpretación o lecturas diversas, ¿no? Cierto que los diccionarios adolecen, todos ellos, de una falta de actualización. Tienen muchísimas entradas y no dan abasto para actualizar continuamente todos los términos, ¿no? Pero por eso hice también un juego que es preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Un par de modelos de inteligencia artificial. A ver, y vosotros que estáis más al día, porque la inteligencia artificial bebe básicamente de la información que encuentra en Internet, vosotros que estáis al día, a ver qué me decís que es un peregrino. Y curiosamente la inteligencia artificial, bebiendo primeramente en el diccionario, pero luego también en la realidad actual, en los debates que hay sobre el término, en las diversas propuestas que se hacen para hablar del peregrino, del camino, pues dieron una aproximación muy atinada a lo que es un sentido lógico, que sería la actualización del concepto del peregrino en la actualidad, porque ellos hablan, sí, de una dimensión especial, de un viajero especial,
También citan la palabra sagrado, que va a un lugar santo, pero añaden otros conceptos que son mucho más actuales. Es un viaje que se suele hacer lento, en búsqueda, en reflexión, de encuentro con los demás, que hay una serie de rutas de peregrinación muy conocidas y la más famosa a nivel internacional son los Caminos de Santiago. En fin, ha dado un poco, yo creo que en el clavo de lo que podría ser la actualización del concepto, y también habla de que normalmente se va andando, de que suele llevar la mochila, de que suele ser un viaje austero. Fíjate, en muy poco espacio ha dado en el clavo en un montón de valores del camino y de cosas que asumimos los quienes hacemos el camino, ¿no? Sobre todo que no nos roben el concepto de peregrinación y no nos lo quieran convertir en otro tipo de viaje, como el senderismo, que es muy respetable el senderismo, por supuesto, pero senderismo es otra cosa. Turismo es otra cosa. Entonces, se puede actualizar el término, sin duda, se puede actualizar con toda esta serie de valores que seguimos asumiendo los que hacemos el Camino de Santiago, mayoritariamente. Antón, desde tu punto de vista, ¿qué elementos consideras imprescindibles hoy para definir a un peregrino? Bueno, un peregrino evidentemente no tiene por qué ir a Santiago, puede ir a cualquier otro lugar. Pero para mí una idea clave del peregrino, ya prescindiendo de los valores más de la trascendencia o de la sacralidad o de incluso de la religión practicante, ¿no? O sea, de alguien que es cristiano o es católico y tiene fe y hace el peregrinaje en el sentido más tradicional, por un voto, una promesa, por devoción al santo, por tradición familiar. Las familias antes católicas de muchas zonas de España, del sur de Francia y Portugal, tenían la tradición de peregrinar una vez en la vida a Santiago, como hoy se hace a otros santuarios, a Fátima, a Lourdes, a la Santina, a Covadonga, etcétera, a muchísimos, al Rocío. Entonces, lo que sí creo que es importante son estos valores que sí que definen el sentido de la peregrinación, ¿no? Una cierta sencillez o austeridad o humildad que se manifiesta en el hecho de llevar tu propio equipaje, lo cargues tú o te lo trasladen. Pero tú no vas con 20 maletas al camino, ¿no? Vas con un equipaje austero, sobrio, sencillo. ¿Eso también lo hacen los senderistas? Sí, pero vamos a añadir más cosas. El peregrino normalmente va en búsqueda de algo, o para pensar, o para superar algún problema, o para reflexionar, suele estar abierto a los demás, tiene una vocación de cierto aprendizaje, aprovecho este tipo de viaje tan especial para crecer como persona, Evidentemente esto en 4 días es difícil de conseguir, o en 5, en 6 o en 7, pero eso ya es otro problema. Cuanto más largo es el periodo del peregrinaje, pues más uno se introduce en la aventura, en la experiencia, y más provecho le puede sacar, evidentemente. Después, la fraternidad entre peregrinos la hay en otro tipo de viajes, la hay entre los mochileros, la hay entre los montañeros, la hay entre los moteros. Hay una solidaridad de ciertos tipos de viajeros interna, ¿no? Que se ayudan entre ellos. Pero en el Camino de Santiago es bastante claro este concepto, ¿no? De que los peregrinos, tan solo sea porque todos van hacia la misma meta, los peregrinos de Compostela, pues ya hay una especie de fraternidad o de tendencia a relacionarte muy fácilmente con los demás y a ser solidarios y a ayudarnos unos a otros. Evidentemente, cuando se va en grupo o cuando se va con viajes organizados, pues esto no ocurre. Pero, claro, ahí está otra forma de definir el peregrino que a lo mejor no encaja en la idea que estamos expresando, ¿no? Entonces, bueno, podríamos sumar todos estos valores unidos a la visión siempre central de que se va hacia un santuario, hacia la tumba de un apóstol, en el caso del
Camino de Santiago sea o no es el objetivo final. A veces es una mera disculpa, pero el caso es que se va hasta allí, se va hasta la catedral, allí es donde está la tumba de Santiago, según la tradición. Entonces, todos estos elementos son los que configurarían un poco la especificidad del peregrino en la actualidad, que parte de una tradición histórica, pero ha añadido unos valores contemporáneos propios de nuestra época. Fíjate, el otro día preparando la entrevista, llevo días preparándola porque estaba esperando a que tú regresaras del Camino Portugués para poder abordarla. Estuve mirando pues diferentes fuentes abiertas, ¿verdad?, en internet, y también me metí en inteligencia artificial. Y entonces le pedí, según unos parámetros, sobre qué era un peregrino, un turiperegrino, un turista religioso, un caminante, un senderista, un turista cultural. Le pedí que me hiciera una especie de tabla sobre las motivaciones principales que podían tener estos personajes que van al camino o a andar. Le pedí también que me hablara sobre la espiritualidad de estos peregrinos y sobre las experiencias, ¿no? Y centrándonos, porque la pregunta que te voy a hacer ahora a continuación está centrada en la espiritualidad que tiene ese peregrino que va a Santiago de Compostela a visitar la tumba del apóstol. Me decía que en peregrino la espiritualidad era alta, el turiperegrino la espiritualidad era media, el turista religioso era baja, el caminante nula y el turista cultural nula o baja. Pues dicho esto, y esto yo hago un pase en profundidad de campo, porque yo, bueno, por lo que diga la inteligencia artificial tampoco tenemos que darlo todo por bueno. Te quiero preguntar si es suficiente la motivación religiosa o debemos hablar de una experiencia más amplia al irte al Camino de Santiago. Sí, ya te contesto casi lo que me has preguntado directamente. El concepto de lo religioso en los tiempos actuales es complejo de interpretar y de definir. Bueno, tenemos películas como Los Domingos, ¿no? que precisamente están tratando el tema de la crisis de identidad de una generación nueva, muy joven, que los valores de esta sociedad tan secularizada, básicamente valores materiales, hedonistas, pues que no les satisfacen y se sienten vacíos. Pero claro, ¿qué es lo que entiende la gente hoy en día por espiritualidad? Es que el concepto de espiritualidad es tremendamente ambiguo, es enorme. Y en función de cada persona o cada cultura o cada país, se puede interpretar de una forma distinta, ¿no? Claro, el espíritu es en teoría lo que complementa la materia, lo que nos diferencia de lo meramente material. Una aspiración espiritual no tiene por qué ser religiosa, lo religioso es un concepto más organizado, más estructurado, hay unas iglesias o hay unas religiones o hay unos credos, y la espiritualidad es como un sentimiento humano trascendente que está por ahí, que no sabemos muy bien interpretar, ¿no? O una necesidad del propio ser humano para dar un sentido a su vida. De hecho, pues se habla, los antropólogos hablan que en el origen de la especie humana está ese destello, ¿no?, de buscar un sentido a la vida, cosa que quizás pues los animales no tienen, ¿no? Y nosotros sí, y desde tiempos remotos pues buscamos una divinidad, buscamos un sentido, buscamos algo que explique nuestra presencia en este mundo, ¿no? Entonces, esto también entronca evidentemente con la propia definición de la personalidad, el sentido de la vida ya individual de cada persona, y dar respuestas a momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora, ¿no? De que el mundo está un poco perdiendo el rumbo, que ya los valores que se habían fijado en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial están un poco en entredicho y no se sabe por dónde vamos a ir, que esta sociedad capitalista pues no acaba de llenar las apetencias supramateriales o espirituales de la gente.
Lo que pasa es que los sociólogos, que has definido muy bien a través de la inteligencia artificial, esta escala de tipos de viajeros, con sus apetencias, sus motivaciones y sus objetivos en el viaje, esto ocurre también en la propia vida de las personas, ¿no? Por eso hoy en día se utiliza mucho el concepto de espiritualidad laica. La espiritualidad laica es un sentimiento de trascendencia, de buscar algo distinto a lo material en nuestras vidas, pero fuera, al margen de los credos y de las religiones y de las iglesias instituidas, ¿no? Y claro, sin embargo, culturalmente estamos hasta cierto punto pues muy empapados en toda la cultura en el sur de Europa, evidentemente, del mundo católico. Y la peregrinación compostelana es una peregrinación que tiene un origen en el mundo cristiano. Ahí todo se mezcla. Entonces, al final, es una especie de cajón desastre, de batiburrillo de ideas, de conceptos que la gente intenta procesar para sacar lo que pueda de provecho para su vida, ¿no? Ahí está un poco la causa de la indefinición en la que vivimos, y por eso los conceptos cuesta tanto fijarlos hoy en día. A mí me pasa, yo no sé si a ti, que yo ya tengo tal lío en la cabeza, es un toto revolutum, porque como todo es permitido, todo está licuado, todo ahora en lo blanco puede ser verde, como decíamos antes, y aparece el término turiperegrino o turigrino, que yo realmente a estas alturas del partido pues no me atrevería, sí te podía dar una definición, pero no tengo los conceptos efectivamente claros, y además sería mi opinión y sería subjetiva realmente. No sé cómo calificarlo, pero sí que es verdad que en cuanto a la espiritualidad, dice la inteligencia artificial que la motivación espiritual es media, o sea que no es, volvemos a lo de antes, no es ni carne ni pescado, no sabemos si efectivamente sí, sino, y a mayores, también dice la gente, bueno, es que puedes empezar el camino como turista y puedes acabar el camino como peregrino, claro. Entonces hay tal cantidad de cuestiones que lo que sí me lleva a mí a una realidad es que se está utilizando por parte de gente interesada, de gente de la empresa, de diferentes cuestiones, que están utilizando este elemento, el turigrino, el turiperegrino, para turistificar aún más los caminos. Y yo me gustaría preguntarte si tú crees que esto ayuda o distorsiona aún más la realidad de lo que está ocurriendo. Bueno, el concepto nació un poco, como te decía al principio, con un sentido un poco burlesco, ¿no? Irónico, como un vacile, que se diría en argot, ¿no? Pero fíjate que este artículo de Gronce nació también a partir de un hecho muy concreto, y es que en el Fairway hubo un debate, en el último Fairway que se celebró en Santiago, en el cual un representante de la administración, cuando se le hizo una pregunta desde el público, se puso como una hidra respondiendo eso que dicen muchas veces pues desde las altas esferas: ¿quién es usted para decir quién es o no un peregrino? Dijo: el peregrino, el ser un peregrino es un sentimiento, no es una definición. Entonces, usted no puede catalogar o clasificar a quién es o no es peregrino. Y también empleó la palabra esa turigrino, que alguien la había inventado con muy mala intención y con un criterio pues muy despectivo en el fondo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí es cuando se me ocurrió que había que fijar de alguna forma el concepto, ¿no? Porque lo del turigrino nace con una voluntad crítica y de guasa, y al final se acaba convirtiendo en un valor que se vende. Incluso las agencias o algunos promotores que traen gente al camino dicen: claro, el peregrino es un matado, pero tú vas a tener lo mejor del camino y no vas a padecer los inconvenientes del camino.
no vas a tener que cargar, no vas a tener que sudar como un becerro. Si estás cansado, te vamos a llevar un coche escoba, vas a dormir en lugares muy confortables y tranquilos, nada de dormitorios compartidos, en fin, quitar todo el esfuerzo, quitar todas las penalidades y solo quedarte supuestamente con la parte buena. Pero esto, si lo trasladamos a la vida, ¿qué sería? Vivir una vida de ficción, que todo es maravilloso, que no hay dolor, ni hay pena, ni hay nada, solo cosas buenas. Esto es engañar a la gente realmente, porque si el camino funcionó durante mucho tiempo como una metáfora de la propia existencia, concentrada en una experiencia de unos temporalmente corta, pero que representaba lo que podía ser la vida de una persona y le daba sentido al final del camino a lo que podía ser la eternidad o la trascendencia. Hoy en día se nos quiere dar solo lo bueno del camino y tanto en la vida como en el camino hay cosas buenas y malas, porque si todo fuera bueno perdería el sentido y la razón de ser por la incapacidad de comparar y de compensar y de equilibrar las experiencias positivas y negativas, ¿no? Bueno, ya dicen el célebre refrán que circula por el camino, que sin dolor no hay gloria, ¿no? No pain, no glory, que está escrito por muchos lugares en el Camino de Santiago y en los albergues y en muchos sitios. Bueno, claro, es que el esfuerzo personal, el sudor, el dolor, las ampollas, todo eso, que a priori puede ser algo negativo, cobran sentido dentro de la experiencia global de la peregrinación, porque he tenido que pasar un esfuerzo, he tenido que hacer un esfuerzo para conseguir mi objetivo y superar unos retos para llegar a la meta. Si eso no funciona, si ese discurso no funciona, entonces estamos ante puro y duro turismo. Entonces creo que ya ahora a estas alturas sí que estamos ya clarificando el panorama, ¿no? A quien le venden el camino como un paquete turístico de 5 días, de comodidades, de todo organizado, de todo reservado, de si te cansas te saco, vamos a hacer solo los tramitos más bonitos del camino, voy a dormir en hoteles incluso fuera de la ruta, etcétera, etcétera. ¿Podemos llamarles peregrinos? Yo digo que no. Esos no son peregrinos, son otra cosa. Están jugando a hacer el Camino de Santiago, pero no son peregrinos. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tanto... Pues si está confuso, ahora te lo voy a confundir un poquito más. Antón, ¿existe el peregrino puro o es, como sugieres en tu artículo, es casi una quimera encontrar a un peregrino puro? Bueno, ahí ya necesitaríamos casi unos análisis químicos para determinar la pureza del peregrino, ¿no? Es realmente muy difícil, ¿no? No sé cómo podríamos llegar a interpretar que un peregrino es puro, porque incluso el más piadoso o el más canónico, más clásico, aparentemente, pues puede tener intereses ocultos que desconocemos, ¿no? Lo que sí podemos saber es en esa gradación o esa clasificación que podría ser una escala en función de las motivaciones y de la propia actividad del peregrino a lo largo del camino, y al llegar a la meta podríamos decir, pues conforme a las definiciones instituidas, este es más peregrino, este es menos, porque este sí ha entrado a la catedral, ha ido a la misa del peregrino, ha abrazado al apóstol, este sí tenía unas intenciones, este tenía un voto, este una promesa, este tiene interés por pensar en su vida, por reflexionar, en fin, que se puede hacer una escala. Pero claro, esto es tremendamente complejo, muy difícil, porque además cuando a alguien se le pregunta por las motivaciones entra en un terreno muy personal,
de la intimidad de las personas. Mucha gente no las tiene tampoco muy claras, las motivaciones, como bien decías antes. El peregrino a veces no viene de partida ni tiene las ideas claras, sino que se va fraguando a lo largo del camino. Esto sí es un hecho importante y esto lo vivimos todos los días, cada vez que vamos al camino. Personas que vienen al camino atraídos por la fama, la moda, los medios de comunicación, la publicidad, los amigos que le han contado que es una experiencia estupenda, tienes que hacerlo, y llegan totalmente despistados, no tienen ni idea de qué va esto. Y van aprendiendo poco a poco, y algunos se van empapando del camino, se van autorreconociendo a sí mismos peregrinos, porque dicen, no, yo cuando llegué yo no tenía ni idea de qué es esto de ser peregrino, no, yo vine aquí a ver qué es esto del camino. Pero poco a poco se van dando cuenta de que sí hay unos valores en el camino y que son buenos esos valores y que les gusta practicarlos, y entonces ellos mismos acaban reconociéndose a los 4, a los 5 días o cuando sea, peregrinos. Y muchos de ellos, esto es una cosa muy bonita del camino, que todos conocemos perfectamente, dicen, esta vez fue un despiste, fue una prueba, pero yo voy a volver. Y ahora ya sé de qué va esto y ya tengo más claro cuál va a ser mi motivación, cuál va a ser mi camino, mi tiempo, al tiempo que le voy a dedicar, el sentido con el que lo voy a hacer. Entonces, evidentemente, en el camino también existe esta fuerza transformadora de las personas, que es una de las virtudes más hermosas que tiene el Camino de Santiago, la capacidad que tiene de transformar a las personas, de abrirle la mente a la gente. Y entonces el peregrino en este sentido se está haciendo, o sea, no es que exista un peregrino puro que está ahí como en las ideas platónicas, un concepto puro, ¿no? Sino que el peregrino es un proyecto igual que en la vida, somos un proyecto. Y alguien puede llegar a ser un peregrino, incluso considerarse muy peregrino, porque acaba asumiendo toda la tradición del Camino de Santiago. Antón, ¿se está perdiendo el sentido? Esto es una doble pregunta en una. ¿Se está perdiendo el sentido del esfuerzo que en general se está perdiendo y de la experiencia auténtica de lo que es el Camino de Santiago? ¿Y tú crees que el modelo actual de lo que estamos viendo pone en riesgo realmente la esencia del Camino de Santiago? Fíjate, que se está perdiendo el sentido del esfuerzo. Pues tengo mis dudas. He hablado mucho de esto estos 10 días que he estado en el Camino Portugués de la Costa, porque curiosamente en esta época del año prácticamente todo el mundo va con mochila. Es finales de invierno, principios de primavera. Y el que no va con mochila es o bien porque no puede, lo cual no hay nada que objetar, evidentemente, o bien porque no sabía que con mochila se disfrutaba más del camino. Entonces, los grupos y la gente que compra paquetes de agencia son los que están realmente distorsionando el camino. Los grupos por estar mal organizados, mal preparados de base, ¿no? Y las agencias porque están en otra onda absolutamente distinta a lo que es la peregrinación. Ellos están única y exclusivamente a ganar dinero, en primer lugar, y a ofrecer confort a la gente. Y ofrecer confort en el Camino de Santiago es hasta cierto punto contraproducente. Venderle a alguien de que como tú tienes dinero, tú tienes que beneficiarte de tu estatus y no ser tonto, como decía Mediamar, ¿no? Yo no soy tonto. Tú no puedes ser tonto e ir como estos arrastrados, respirando polvo, manchándote cuando un coche llueve y te salpica, pisando barro, cargando peso. Eso es una cosa del ayer, es de los tontos. Hoy en día el camino se hace así, cómodamente, ¿no? Y vas a disfrutar todo lo mismo que los demás, pero sin, como decía antes, sin penalidades. Pero es que es mentira, porque sin esas penalidades todo lo demás carece de sentido y se convierte única y exclusivamente en una ruta de turismo. Por eso creo que tenemos que tener muy claro, y es la idea que yo desearía manifestar ahora y que quedara palmaria, que hay dos modelos.
hay dos modelos. Uno de ellos entronca con la tradición. El otro es una explotación nueva desde el mundo de turismo y además del turismo de masas, que ha visto un filón en el camino y que está intentando sacar el máximo provecho de ese filón en el menor tiempo posible y vendiendo su producto y engañando muchas veces a la gente de buena fe que lo compra porque piensa que eso es el Camino de Santiago. ¿Quiere decir esto que cada vez hay menos peregrinos más o menos auténticos y hay más de los otros? Pues yo creo que cada vez hay más peregrinos también. Lo que pasa es que el número ha crecido tanto que, claro, ahora hay los dos mundos, conviven con todos los grises intermedios, porque no es que sea una línea que permita hacer una diferenciación. Aquí están los peregrinos o los falsos peregrinos y aquí están los peregrinos verdaderos. No se puede tampoco hacer eso, es muy difícil marcar la divisoria, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay dos formas, grosso modo, de entender el camino. Y no es que estén en guerra, están compartiendo un mismo espacio y una misma experiencia, pero con objetivos muy diferentes y resultados también muy distintos. Y por suerte, igual que en la expectativa de voto hay transmisión de voto de unos partidos políticos a otra, por suerte yo me estoy dando cuenta de que hay transmisión de personas del mundo más del turismo al mundo de la peregrinación. Porque mucha gente que hace el camino con estas agencias, con estos paquetes turísticos, pocos días, los 100 últimos kilómetros, entra en contacto con la realidad del Camino de Santiago, que no es lo que les han vendido, y se dan cuenta de que se están perdiendo algo muy importante, porque hablan con gente que viene de lejos, hablan con gente que le cuentan cosas maravillosas que ellos no están viviendo, la convivencia en los albergues, lo bonito que es subir un monte, que ellos no lo han hecho porque los han subido a una furgoneta para que no se cansasen, lo bonito que es cargar tus pertenencias, pararte, tal. En fin, otro tipo de hacer el camino que acaba provocando un trasvase que algún día me gustaría saber, poder cuantificarlo y saber cuánta gente que ha hecho el camino en esta forma más turística en una primera ocasión, luego se le ha despertado el interés de conocer el camino de otra forma y lo ha ido a hacer con un sentimiento más peregrino. Lo contrario no pasa. Esto es bonito, lo contrario no pasa. El peregrino no dice, pues ahora yo dejo el camino peregrino, que qué horror, esto no me ha gustado y quiero hacerlo como turista, que es mucho mejor. No, eso no suele pasar y si pasa son casos muy, muy, muy puntuales. Pero lo otro, el trasvase del turismo, del turigrino al peregrino, eso sí que ocurre. Y eso es un poco pues la gran fuerza, la potencia del camino, la magia de esta tradición que tiene un peso tan grande y una proyección desde la historia tan potente que consigue transformar a los turistas en peregrinos. En senso estricto, Antón, ¿tiene que haber necesariamente una dimensión espiritual para ser peregrino? Esto sí es difícil de responder, ¿no? Has dicho stricto sensu y claro, si nos atenemos a las definiciones de las que hemos estado hablando hasta ahora, debería ser así. Debería ser así, que al menos haya ese deseo ambiguo de búsqueda, de crecimiento, de reflexión, como en la espiritualidad hoy entra casi cualquier cosa, pues ya llegaría con eso, ¿no? Con que alguien, vaya con un espíritu abierto al camino, de aprendizaje, de apertura, de la trascendencia, buscar algo más que lo material, empaparse al menos de la cultura y de la tradición del camino, pero tampoco vamos a ser talibanes y decir que es imprescindible para ser peregrino tener una dimensión espiritual, ¿no? Yo creo que bastaría como mínimo pretender integrarse en una gran tradición. Es un hecho más cultural, ¿no? O sea, me quedo que con eso por lo menos ya sería bastante. Intentar asumir la cultura de la peregrinación. ¿Dentro de la cultura de la peregrinación está la dimensión espiritual? Posiblemente sí, pero teniendo en cuenta los tiempos
actuales en los que vivimos, hay gente que todo esto le provoca rechazo, ¿no? Porque cuando se utiliza la palabra espiritualidad o trascendencia, y ya no digamos la palabra religión, se ponen a la defensiva y dicen, no, yo esto no quiero saber nada, que me coman el coco, las religiones, los curas, los credos, ya se sabe lo que han traído a la humanidad, en fin. Entonces, por eso es mejor dejarlo en la ambigüedad, la búsqueda, el deseo de empaparse de esa cultura. A mí, con eso ya me llegaría para definir a alguien como peregrino, ¿no? Aunque luego, evidentemente, si una persona está más tiempo en el camino, posiblemente él también sienta esa necesidad de trascendencia o de espiritualidad. Pero en un principio, a lo mejor vamos a decir que llegaría con el ambiente cultural de lo que es el sentido de la peregrinación desde un punto de vista histórico, de practicar unos mismos ritos, etcétera. Esta pregunta también es un poco puñetera. Es que ya estamos llegando al final y ya, bueno, digo, pues vamos a ver qué le pregunto a Antón. Antón, vamos a imaginarnos que nos escucha alguien, que nos va a escuchar alguien en el programa, que yo espero que sí, o bien que nos van a escuchar dentro de 30 o de 40 años, porque estos programas se van a quedar grabados para siempre. Y nos están escuchando y estamos dos locos hablando de quién es peregrino, de quién no es peregrino. Bueno, pues estas personas que van a empezar mañana, ya estamos en la puerta de la primavera y ya mucha gente se va al camino, o dentro de 40 años será primavera también y la gente se seguirá yendo al camino. ¿Tú qué le dirías a alguien que está a punto, que tiene la ilusión ahora de hacer su mochila, que acaba de comprarse la mochila o que va a volver al camino otra vez, que ha hecho el camino 3, 4, 10, 15 veces, las que sea, y se va al camino? ¿Tú qué le dirías a estas personas? Pues le diría que el camino tiene tanta fuerza, tanta capacidad de sugestión y de empaparlo a uno en la aventura, porque tenemos un marco físico meramente material, pero tenemos por ahí alrededor una especie de fuerza o de magia que no podemos explicar, que quizás ha sido generada pues por la fuerza de tantas miles y millones de personas que han recorrido los caminos jacobeos a lo largo de los tiempos, ya más de un milenio, hacia Compostela, y que quizás antes de ir a Compostela ya existían peregrinaciones hacia el occidente por otros motivos, que está la fuerza del camino, está la fuerza de este santuario que te va a cautivar, sin duda. Entonces te debes de dejar llevar por la experiencia y sobre todo bajo la premisa de la libertad, porque si hay un valor bello del cual hasta ahora no he hablado en el Camino de Santiago, ese es el sentimiento absoluto de libertad, el sentimiento de que estás realizando una aventura difícil de equiparar con otro tipo de viajes en la vida, una aventura que tiene una parte individual, pero también una parte colectiva, el encuentro con los demás, la fraternidad peregrina, unos conceptos además hasta cierto punto utópicos, una comunidad que va hacia la misma meta. Esto sería el sueño de la humanidad, ¿no? Una serie de personas de distintos lugares del mundo que en un momento dado tienen un objetivo común, una misma meta y por lo tanto un lenguaje común, aunque hablen lenguas diferentes, pero se entienden perfectamente porque su objetivo es el mismo, sus preocupaciones cotidianas las mismas. Su ritmo muy parecido, cada día hacen lo mismo, se preocupan por cosas muy sencillas y en su mayor número son personas que una experiencia sencilla, que no se necesitan grandes apoyos materiales alrededor para estar satisfecho, pues suelen valorar su experiencia de una forma muy, muy elevada. Dicen que han aprendido con poco a ser felices. Es algo que se repite continuamente. Entonces esto es una maravilla, es una utopía. Y el que llega por primera vez al camino, precisamente estoy escribiendo ahora un artículo sobre el primer día en el camino, ¿no? Que me ha inspirado mucha gente que he visto en este último camino y en los anteriores lo mismo,
los ojos, los miedos, las expectativas del primer día, ¿no? Cuando llegan por primer día y por primera vez al Camino de Santiago. Bueno, yo creo que ese momento es único en la vida y es fantástico. Es meterte en una aventura secular y por encima en un itinerario bien organizado, con unas infraestructuras, con una seguridad, con unas garantías de que no te va a pasar nada. Entonces, es una maravilla, es una aventura casi por una parte utópica y por otra que solo puede proporcionarte cosas buenas. De ahí el índice de satisfacción que hay del camino, claro, que es altísimo. Bueno, pues yo creo que ya tenemos tema para la próxima actualidad jacobea. Ahora después te lo voy a preguntar de todas maneras, pero yo te doy así unas pinceladas, te doy ahí un señalamiento para que no se te olvide. Pero como última pregunta de esta charla entre dos buenos amigos, esta pregunta se la suelo hacer a casi todo el mundo. Antón, ¿se es peregrino ya para siempre? En algunos casos sí, en otros no. Ahí sí que he conocido gente, bueno, pues que al igual que algunos la escuela pasa por ellos y otros pasan por la escuela pues como volando, a no todos les genera el camino la misma fidelización, vamos a llamarlo así, o vínculo o enamoramiento. Es una palabra bonita esa, enamoramiento, pasión. Hay gente que hace el camino y entiende la experiencia como un viaje más en la cartera que hoy en día todos tenemos amplísima de viajar, porque, en fin, estamos en un momento en la historia en la cual si no viajas parece que eres un paria y un desgraciado, y todo el mundo viaja aunque no tenga ningún interés por viajar o no tenga apetencias culturales de ningún tipo, y a veces pues, lo hace por obligación social, porque hoy en día hay que viajar. Y entonces hay algunas personas, sí, lo he constatado, que asumen la peregrinación, a veces se lo pasan muy bien, incluso hacen caminos largos, pero bueno, se acabó la experiencia y a otra cosa. Sí, estuvo divertido esto de ser peregrino y me gustó, pero el mundo es muy grande. Y ahora quiero ir a otros sitios, viajar de otra forma y ya está. Pero claro, la gente que repite como peregrino es muy... El número de las personas que repiten el camino es muy alta, y de los que se sienten peregrinos para siempre también. No sé en qué porcentaje, pero no creo que otro tipo de viajes haya una fidelidad tan alta a peregrinar como lo hay en el Camino de Santiago, que luego es cierto que también hay personas que luego van a hacer otras rutas de peregrinación, porque quizás nos estamos fijando mucho siempre en el Camino de Santiago o en los caminos de Santiago, que ahora son cientos, hay caminos de Santiago por todas partes y puedes variar a lo largo de muchos años, hacer distintos caminos de Santiago, llegando o no a Santiago incluso. Bueno, pues hago el camino, un trozo por acá, por un país, por el otro. Pero hay otros itinerarios de peregrinación, y a mí me ha sorprendido la fuerza que tienen algunos caminos de peregrinación distintos del Camino de Santiago, incluso en algún caso superior al Camino de Santiago, porque también tiene su tradición y su historia. Y de eso quizás podremos hablar otro día, porque entonces si empezamos a hablar de otros santuarios y de otros caminos de peregrinación, ya no acabamos hasta la noche de hablar. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, quizá con más preguntas que respuestas, pero también con una mirada más profunda sobre lo que significa ponerse en camino. Porque tal vez ser peregrino no dependa solo de los kilómetros recorridos ni del lugar de destino, sino de la disposición, del corazón, de la apertura al encuentro y de la capacidad de dejarse transformar. Agradecemos de corazón a Antón Pombo por acompañarnos y ayudarnos a redescubrir la esencia del camino, esa que no siempre se ve, pero que siempre se siente. A vosotros, queridos oyentes, os invitamos a seguir caminando en la vida, en la fe y en ese peregrinaje interior que todos estamos llamados a recorrer. Que el Señor guíe vuestros pasos y que Santiago también os acompañe siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, buen camino y ultrella e susella, Deus ayúdanos e Santi Jacobi. Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia.
Camino de Santiago desde la Fe es un programa para conocer y revivir el espíritu del mundo jacobeo. Si te quieres poner en contacto con nosotros, solo tienes que escribirnos al correo caminodesantiagodesdelafe@radiomaria.es. También puedes volver a escuchar nuestros programas en la sección de programas y podcasts de Camino de Santiago desde la Fe en Radio María. Ultrella, Esusella, Deus, ayúdanos, e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Han escuchado en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez.